Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. Acá conocemos historias sorprendentes de esos héroes silenciosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Atendamos. Pakistán es uno de los países donde la libertad religiosa sigue siendo un desafío cotidiano, especialmente para las minorías. Así lo refleja el informe de libertad religiosa en el mundo 2025 de ayuda a la Iglesia necesitada. Raquel Martín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Un país perseguido como tantos otros, ¿verdad?, que aparecen recogidos en ese informe. Sí, 62 países en el mundo. Se viola la libertad religiosa en el mundo. Y en este país, en concreto en el país de Pakistán, de esos que están en color rojo, en los hot countries, bueno, aunque la Constitución en teoría protege este derecho a la libertad religiosa, en la práctica, Raquel, existe una discriminación absoluta, conversiones de niñas y de mujeres forzadas y las leyes de la blasfemia que se utilizan además para perseguir y discriminar a todas las minorías, también las religiosas, ¿no? Entonces, por este motivo, en ayuda a la Iglesia necesitada, hemos lanzado esta campaña con motivo del informe de libertad religiosa en el mundo, en el que vamos a pedir, Raquel, a todo el mundo, a todos los que nos están siguiendo, que se adhieran a un manifiesto en defensa de la libertad religiosa. Queremos que los gobiernos condenen, que se diga basta ya a la persecución, a la discriminación y a la marginación por causas de la fe. Es Raquel, una iniciativa que estamos haciendo en un movimiento internacional para pedir que todas las minorías, como las de Pakistán y en tantos lugares del mundo, bueno, pues que sea verdaderamente pues un derecho que se cumpla, no solamente en papel, sino en la realidad. Y como estábamos hablando de Pakistán, bueno, pues vamos a hemos conectado con Naeem Yousaf Gill, que es el director ejecutivo de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán. Y él nos decía que una de las situaciones a las que se enfrentan los cristianos allí son efectivamente estas leyes de la blasfemia, por los que muchos cristianos son incluso condenados a muerte. Y Naeem explica qué suponen estas leyes. Bueno, en estos 3 años los casos de blasfemia han aumentado y la mayoría de ellos son acusaciones falsas. Según nuestra investigación, hemos descubierto que hay otras razones. Por ejemplo, hay un problema de apropiación de tierras, un problema de propiedad y un problema de rencor personal. Esas son las razones que hay detrás de estos casos de blasfemia. Bueno, estamos pidiendo al gobierno y también abogamos porque el gobierno tome medidas, se lo tome en serio e intente detener el uso indebido de estos casos de blasfemia, porque esto no solo afecta a la minoría, sino que ahora también afecta a toda la comunidad mayoritaria. Recientemente se ha producido un aumento de los casos de blasfemia en Pakistán. En el marco de estos casos hay más de 400 víctimas en prisión, la mayoría de ellas jóvenes que estudian en la universidad, tanto chicos como chicas. Este es el abuso de la ley de blasfemia en Pakistán. Por lo tanto, recomendamos y solicitamos al gobierno que tome medidas serias e intente revisar las leyes de blasfemia. Bueno, en estos 3 años los casos de blasfemia han aumentado y la mayoría de ellos son acusaciones falsas. Según nuestra investigación, hemos descubierto que hay otras razones. Por ejemplo, hay un problema de apropiación de tierras, un problema de propiedad y un problema de rencor personal. Esas son las razones que hay detrás de estos casos de blasfemia. Bueno, estamos pidiendo al gobierno y también abogamos porque el gobierno tome medidas, se lo tome en serio e intente detener el uso indebido de estos casos de blasfemia, porque esto no solo afecta a la minoría, sino que ahora también afecta a toda la comunidad mayoritaria. Recientemente se ha producido un aumento de los casos de blasfemia en Pakistán. En el marco de estos casos hay más de 400 víctimas en prisión, la mayoría de ellas jóvenes que estudian en la universidad, tanto chicos como chicas. Este es el abuso de la ley de blasfemia en Pakistán. Por lo tanto, recomendamos y solicitamos al gobierno que tome medidas serias e intente revisar las leyes de blasfemia. Además, que adopte algún tipo de medida de seguridad o salvaguarda para ocuparse de estos casos en Pakistán.
Recientemente hubo una víctima de la blasfemia que estuvo en la cárcel durante los últimos 23 años, Anwar Khan. Fue puesto en libertad. Otro también fue puesto en libertad por el Tribunal Superior, el señor Sassad. Desgraciadamente murió 3 años después de salir de la cárcel. Bueno, otro problema al que se enfrentan los cristianos en Pakistán son esos casos de matrimonios y conversiones forzadas. Según los últimos datos de la Iglesia Católica en Pakistán, hay 420 niñas y mujeres obligadas a convertirse al Islam. De ellas, 137 son cristianas. Hemos preguntado también a Naeem Yousaf cómo viven las mujeres y las niñas cristianas esta situación. Según nuestra investigación, hemos descubierto que se enfrentan a un problema de identidad, sobre todo cuando los niños quieren ir al colegio. Por desgracia, no tienen ningún registro en Nadra, por lo que también se enfrentan a ese problema. Y en varios casos hemos descubierto que los padres de los miembros masculinos las echan de sus familias porque tienen que darles una parte de sus propiedades y no quieren hacerlo. El otro problema que estamos registrando y observando es que la mayoría de las mujeres tienen hijos y ahora no tienen ningún lugar donde quedarse, ni en la comunidad cristiana ni en la musulmana, así que se enfrentan a eso. Recientemente hemos tenido 2 o 3 casos en los que han acudido a nosotros con 4 o 5 hijos y ahora tienen el problema de inscribirlos en los exámenes de matriculación, porque no tienen ningún registro en Nadra. Por lo tanto, nadie acepta sus solicitudes de matriculación. Y otra cosa es que, por desgracia, ni siquiera tienen sus certificados de matrimonio. Eso es otro problema. No podemos ofrecerles asistencia jurídica porque tampoco tienen registros válidos de sus matrimonios. Es alarmante la situación, perseguidos, discriminados, pero la verdad es que firmes en la fe. El director ejecutivo de la Comisión de Justicia y Paz de Pakistán nos ha contado qué papel juega el Señor Dios en estas circunstancias tan difíciles. Ya sabes, la discriminación, la persecución y ese tipo de incidentes, especialmente los matrimonios forzados y las conversiones forzadas, los problemas de blasfemia, el discurso de odio y la gran presión que se ejerce en el lugar de trabajo, incluso en las escuelas, crean mucha incertidumbre. Además, aumentan el miedo en la mente de los niños y también en la de los padres. Así que con este efecto psicológico, ya sabes, sobrevivir en la comunidad a veces es muy difícil. Pero debemos dar gracias a Dios, especialmente por nuestra fe y nuestro liderazgo religioso, porque gracias a esa fe la gente se está volviendo competente y tratando de superar estos problemas y estos miedos. Solo la religión, solo la práctica de nuestra religión, especialmente las iglesias, nos está ayudando mucho a superar y a afrontar este tipo de incidentes y dificultades en Pakistán. Bueno, por esta razón, por esta marginación, por esta discriminación, por esta persecución en Pakistán y en tantos lugares del mundo, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta campaña de recogidas de firmas para firmar un manifiesto en defensa de la libertad religiosa en todo el mundo, que este derecho recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea verdaderamente un derecho garantizado para toda persona en el mundo. Bueno, hemos oído las declaraciones de Naeem Yousaf, en el que nos contaba la difícil situación de los cristianos en Pakistán, y ahora en el siguiente vídeo vamos a ver las imágenes, el rostro de lo que significa vivir sin esta falta de libertad. En Pakistán, la libertad religiosa está gravemente amenazada. Las acusaciones de blasfemia se han multiplicado en los últimos años, desatando una ola de violencia sectaria, linchamientos y ataques contra las comunidades cristianas y otras minorías. Cada año, entre 500 y 1000 niñas cristianas e hindúes son secuestradas, convertidas a la fuerza al Islam y obligadas a casarse con sus secuestradores. Detrás de cada cifra hay una familia rota, impunidad y un silencio impuesto por el miedo. Mientras tanto, el país vive una grave crisis política y económica, en un contexto de creciente poder de los grupos extremistas, impulsado por la toma de posesión de los talibanes en la vecina Afganistán. Las leyes, la violencia y el miedo siguen marcando el destino de las minorías en Pakistán, uno de los países del mundo donde vivir la fe es un verdadero acto de valentía. Historias como estas nos edifican y nos hacen ver
que la fe se vive valientemente por parte de los héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Gracias por tu compañía. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a acn-perú.org.